Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Estos días muchas personas están sufriendo grandemente. Hay personas que están llegando al límite y muchos se están suicidando. Esto no ocurre de repente. Satanás va obrando en sus vidas, engañándoles, haciendo que caigan en un estado donde piensan que no hay salida, que no hay camino. Muchos testimonios de gente que se iba a suicidar, todos ellos decían, había una voz, algo, alguien que me estaba diciendo, mátate o tírate. Ellos no sabían lo que era, pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos explica claramente que es Satanás y los demonios, la oscuridad. Y Satanás, que es el engañador de este mundo, tiene atrapada, esclavizada a las personas. Y él ha venido, como dice en Juan 10:10, a hurtar, matar y destruir. Y él, a través de muchas maneras, hace que la gente esté llegando a ese punto. Hay gente que está sufriendo en su matrimonio. Muchas personas están en un infierno en sus casas. Están atrapados, no saben cómo salir de ahí. Violencia doméstica, una situación que no ven el camino. También es la obra de la oscuridad, que está totalmente intentando dividir y trayendo sufrimiento. Jóvenes que están en adicción, totalmente atrapados a Internet, a los videojuegos, a la lujuria. Están sin fuerza, sin camino, sin dirección, totalmente adictos, no pueden salir de ahí. Personas adultas que están adictas al alcohol, a tantas cosas que les atrapan, trabajando constantemente y luego gastando su dinero en esas cosas que les están trayendo destrucción a sus vidas, a sus familias, a su descendencia. Y realmente todo es a causa de la oscuridad, es un problema espiritual. Pero ¿quién tiene responsabilidad de eso? ¿Quién puede darle respuesta? Los políticos no pueden, ni tampoco los científicos, porque no saben realmente el origen del problema, ni tampoco tienen la solución. Es la Iglesia del Señor, porque Jesús el Cristo ya ha vencido a Satanás en la cruz. Y somos su Iglesia, establecida a través de la confesión de que Jesús es el Cristo. Por eso nosotros tenemos la respuesta, tenemos la identidad, la autoridad, para poder estar compartiendo el Evangelio y que el reino de Dios se establezca, para que la luz de Cristo esté alumbrando y esté echando fuera todas esas oscuridades, todos desastres, todas maldiciones sean quebradas. Esa es la responsabilidad de la Iglesia. Y la Iglesia no es un edificio, son todos los que por gracia de Dios hemos sido escogidos por el Señor y a través de la fe hemos podido recibir a Jesús el Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Somos cada uno de nosotros, somos la Iglesia del Dios vivo. Y allí en el lugar donde estamos, hay gente en nuestra familia que está totalmente atrapada por la oscuridad, que están en este tipo de situaciones. Hay gente entre nuestros conocidos que seguramente están así. Y en nuestro barrio o en nuestro lugar de trabajo hay personas ahí. Y usted, por gracia de Dios, es la Iglesia del Dios vivo. Por eso tiene que tener ese poder espiritual para poder estar quebrantando en el nombre de Jesucristo esa oscuridad y poder salvar a esas personas. Es nuestra responsabilidad. Pero por no tener fuerza, muchos creyentes también están en ese tipo de situaciones sufriendo. Por no tener seguridad, por no tener fuerza espiritual, están atrapados en muchas cosas. Por eso en este día Dios, que nos ama, como siempre a través de su palabra, nos da
la respuesta. El título de hoy es la preparación real del templo. Y la lectura bíblica la encontramos en el libro del Éxodo 40, del 17 al 33. Habían estado preparando ese templo, ese tabernáculo, esa iglesia móvil. Y la habían preparado conforme Moisés les había compartido de parte de Dios, conforme Dios había dicho a través de Moisés. Y lo habían estado construyendo. Pero era el momento de ponerlo en práctica. No era solo el arca del testimonio, había que poner ese testimonio para que nos aferráramos al testimonio. No era solo esa mesa de los panes de la preposición, había que poner los panes para alimentarnos. No solo poner el candelabro, sino encenderlo para que estuviera alumbrando. No solo el altar del incienso, sino encender para que ese incienso estuviera levantando esa fragancia agradable. No era solo la fuente de bronce, sino ese agua para poder limpiarse. Y no solo el atrio, había que poner esas puertas, abrirlas para que la gente ya pudiera estar entrando en el tabernáculo. Y por supuesto no era solo el ungir todas esas partes con aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo, sino realmente era poder experimentar el poder del Espíritu Santo cada día, en cada situación, en cada momento donde estamos, y ver cómo en Cristo tenemos solución a todos los problemas. Por eso es el momento de poner en práctica, de disfrutar de ese tabernáculo, para poder aferrarnos a que Jesús es el Cristo, para poder estar orando en el nombre de Jesucristo y ver cómo el reino de Dios se establece, cómo las obras de Satanás son quebrantados, y en ese momento Dios nos da el poder para ser testigos y las obras de salvación se levantan. Es para empezar a poner en práctica, para eso es el tabernáculo. Por eso es verdad, hay muchos problemas espirituales y en nuestra vida todavía hay cosas que están incorrectas y puede que no tengamos fuerza, pero es el tiempo de poder restaurar y poner en práctica el templo, el tabernáculo, empezar a restaurar la oración para poder estar levantando ese estado espiritual, ser llenos del Espíritu Santo, para empezar a restaurar la oración, esas 7 oraciones que Dios nos está mostrando a través de su palabra, para disfrutar de la oración. De esa manera vamos a cambiar, vamos a restaurar nuestro estado espiritual. Y lo más importante es nuestro estado espiritual. Había un hermano que era líder de la iglesia, pero él fumaba, porque tenía ansiedad simplemente, por eso fumaba. Entonces, aunque nadie le decía nada, él se sentía mal, porque era un líder de la iglesia. Entonces, él se sentía mal, pero no tenía fuerza para poder dejar de fumar, aunque lo intentaba, no tenía fuerza. Pero, por gracia de Dios, él, aferrándose a la palabra, empezando a orar, empezó a restaurar la oración. ¿Qué ocurrió? Cambió su estado espiritual. En cuanto su estado espiritual cambió, automáticamente, dice que un día ya no le apetecía más fumar, ya no quería fumar más, tenía la fuerza, el poder, ya no lo necesitaba, ya no tenía esa ansiedad, porque al restaurar su estado espiritual, ya podía disfrutar cada día de la respuesta que es Jesucristo. Ya podía estar completo en Cristo. Ya Cristo era suficiente para él. Por eso no es deja de hacer eso. No es que te enfoques en cambiar ese área de su vida donde todavía Satanás está obrando. Así no funciona. La clave es cambiar nuestro estado fundamental espiritual. Eso es lo importante. Y para eso es lo que Dios nos dio el templo,
el tabernáculo. Por eso, la palabra de hoy es que empecemos a poner en práctica, a utilizar, a disfrutar ese tabernáculo. ¿Cómo podemos obtener el poder para tener victoria sobre todas las áreas de nuestra vida? ¿Cómo podemos tener el poder para poder salvar este mundo? Dios, a través del tabernáculo, nos da 7 oraciones para que podamos estar restaurando nuestro estado fundamental espiritual. De esa manera vamos a tener gran respuesta y vamos a ser utilizados por Dios como sus testigos. Por eso, en primer lugar, nos muestra la oración del pacto. El arca del testimonio, el arca del pacto. Eso significa el pacto eterno de que Jesús es el Cristo. Ha solucionado todo Jesucristo. Eres solución para todos los problemas. Consumado es. Es el pacto de que tomando el nombre de Jesucristo, el reino de Dios se establece donde estamos. Y es quebrantada toda obra de la oscuridad. El pacto de que Él nos da la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. Por eso, cuando viene un problema, en vez de ir a las personas a buscar la solución o intentar nosotros por nuestras fuerzas arreglarlo, tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un pacto para nuestra vida. Y buscando en la palabra, encontrar el pacto para esa situación que estamos viviendo. De esa manera va a ser el comienzo de las respuestas. Buscar el pacto en la palabra, aferrarse a la palabra y empezar a orar. Esa es la oración del pacto. Ahí comienzan las respuestas. Ahí tenemos que empezar siempre con la palabra de Dios. No solo eso, también con ese pacto, cuando nos juntamos, nos reunimos para dar culto público a Dios en el nombre de Jesucristo, eso es algo precioso. ¿Por qué? Porque eso es el pan, el alimento. El pan de vida es Cristo. Necesitamos esa fuerza, ese alimento. Ir juntos para restaurar esa inmunidad espiritual. Si tengo esa inmunidad espiritual, la oscuridad no me puede engañar. Porque tengo esa fortaleza espiritual que la va a rechazar automáticamente. Si uno tiene un estado, un buen sistema inmune en su cuerpo, las enfermedades no pueden entrar, ¿verdad? Se defienden solas, no les dejan entrar. Pues espiritualmente, a través del culto, estamos restaurando nuestra inmunidad espiritual. Es muy importante. Por eso el tiempo del culto es donde dejamos todo pensamiento incorrecto, es donde podemos sanar todas las heridas, quitar todo el estrés y empezar a restaurar la acción de gracias. Por eso en el Salmo 104 dice que entremos por sus atrios con alabanzas, con acción de gracias. Muy importante, porque a través de la gratitud, ahí se va toda la queja, toda la incredulidad. Ahí Dios obra grandemente, nos da esa paz que solo Dios nos puede dar. Por eso, la oración del culto es algo tremendo, es algo que no tenemos que perder. Cuando vayamos al culto, imagínense, ¿no?, que tuvieran que estar entrevistándose con el presidente de su país. Fuera un buen presidente. Sería un honor, ¿verdad? Sería una alegría, estaríamos emocionados, nos vestiríamos con la mejor ropa, ¿verdad? Y estaríamos casi sin dormir. Uy, vamos a ser reconocidos por el presidente. Pues miren, a través del culto tenemos audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es algo tremendo, por eso no hay que caer
en la costumbre, en la rutina. Es peligroso eso, ¿verdad? A mí me ha pasado. Sin darte cuenta puedes caer ahí. Pero cada culto que demos tiene que ser con toda la pasión, con todo el corazón a Dios, porque es tremendo. Y en ese momento vamos a tener gran respuesta. Un remanente me dijo una vez, hoy, qué culto tan bendito, de verdad, las alabanzas eran preciosas, el pastor ha predicado como nunca, estaba lleno del Espíritu Santo y el pastor. Hoy he recibido mucha gracia en el culto. Y yo le dije, mira, no es eso. ¿Con qué actitud has ido hoy al culto? No, hoy sí. Hoy me había preparado antes de venir, he venido puntual antes de la hora, he estado orando, repasando el mensaje, la palabra, he estado orando para que Dios me diera gracia. Y digo, eso es. Era tu actitud, la manera que te has presentado delante de Dios, con ese corazón contrito, con esas ganas de recibir lo que Dios tiene para tu vida. Dios siempre obra, pero depende de la actitud que tú vas. Pues ahí Dios puedes estar recibiendo lo que Dios tiene para tu vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén restaurando esa oración del culto. Tan importante es el momento de alimentarse. No solo de pan vivirá el hombre. Por eso allí en esa mesa se ponían esos panes. Era para alimentarse, para recibir la fuerza, el poder. No solo eso. También tenemos la oración a tiempo marcado. Entonces damos culto, pero luego ya nos vamos a casa y estamos solos, ¿verdad? Pero también estamos necesitando de esa fuerza espiritual. Por eso, la oración marcada, eso es la lámpara. Tiene que alumbrar. El sumo sacerdote, los sacerdotes encendían la lámpara para que estuviera encendida continuamente. Entonces, cuando salían del tabernáculo, iban a sus tiendas y las tiendas estaban enfocadas hacia el tabernáculo, viendo esa luz constantemente. ¿Para qué? Para que oraran en sus casas. Para que estuvieran constantemente en oración. Muy importante que estemos orando continuamente para ver cómo Dios obra poderosamente. Por eso, la oración es ese tiempo marcado, cuando estamos solos, que estemos orando continuamente. Y algo muy importante es tomar ese mensaje del domingo, el mensaje que Dios nos da cada semana a través del mensaje del púlpito, escucharlo para nuestra vida. Algo muy bueno es tomar nota, empezar a meditar y luego estar orando con esa oración, esos temas de oración que salen de manera natural a través de ese mensaje cuando lo medito. ¿Por qué el Señor me ha dado esta palabra? ¿Qué tiene que ver con mi situación actual? ¿Qué tiene que ver con mi realidad? Tenemos que estar a través de la palabra meditando y aplicando la palabra en nuestra vida, grabándola en nuestro corazón, orando cada día, con ese mensaje del púlpito. De esa manera vamos a tener gran respuesta. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar lo grabado, lo enraizado, la naturaleza. El pueblo de Israel durante más de 400 años eran esclavos. Se habían criado ya siendo esclavos, generación tras generación. Eso estaba totalmente grabado, enraizado, era su naturaleza. Y aunque habían sido liberados, ellos todavía tenían esas cosas grabadas en su vida. Y nosotros, aunque ya por gracia de Dios somos hijos de Dios, todavía hay áreas, hay límites, hay heridas, hay cosas donde estamos atados, cosas que nos esclavizan, que nos llevan cautivos, que nos colonizan. Son trampas, son moldes, son ataduras que Satanás ha puesto. Y humanamente no podemos salir de ahí. Por eso, esa oración a tiempo marcado con la palabra del púlpito, si empezamos a estar orando continuamente, cuando estamos a solas, Dios va a levantar esa sanidad. Va a ser esa luz que esté echando en nuestras vidas toda esa oscuridad.
Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén disfrutando esa oración a tiempo marcado. Pero no solo eso, también la oración de 24 horas. Y vemos que estaba ese altar del incienso donde subía ese aroma fragante continuamente. Y nosotros, no solo cuando estamos solos, ya cuando salimos a nuestros campos, lugares de trabajo, de estudios, donde nos movemos continuamente, 24 horas tenemos que estar orando. Orando de una manera cómoda, disfrutando la oración. De esa manera vamos a experimentar que de verdad Dios está conmigo, porque Él está con nosotros. Somos morada del Espíritu Santo, Él nos guía, Él obra cuando oramos. Por eso tenemos que estar orando continuamente, 24 horas, en nuestra vida real. No quiere decir que esté con los ojos cerrados de rodillas ahí orando, allí donde esté. No es eso. Puedo estar meditando por dentro, orando, yendo en el metro, uno sentado. Pues yo ahí muchas veces me pongo a orar. Y es una bendición. Y cuando vienen situaciones, orar. Cuando vemos problemas, orar. Y vamos a ver que de verdad Dios está con nosotros. Si estamos orando 24 horas, vamos a ver las respuestas a través de las dificultades. No seremos engañados, veremos la respuesta. Y también podremos dar la respuesta. Muy importante. George Muller, que fue un alemán que vivía en Inglaterra y fue un siervo utilizado grandemente por Dios. Él era una persona de fe, de oración, constantemente oraba. Entonces, en ese tiempo había una gran dificultad. Estaba Inglaterra y muchos países llenos de huérfanos, gente que no tenía padre ni madre, que estaban en la calle viviendo en muy malas condiciones. Estaba lleno de huérfanos. Esas personas iban directas al fracaso. Pero Dios le mostró, porque él oraba, le mostró ese mandato celestial. Para ese tiempo había que levantar orfanatos, no solo para alimentarlos, que también, pero principalmente para darles la respuesta del Evangelio. Entonces George Muller empezó a orar y sin pedir dinero a nadie, solo orando con fe, Dios a través de él levantó esos orfanatos donde se pudieron estar cuidando a miles y miles de huérfanos y huérfanas. Y por supuesto, eso tenía un gran coste, no solo de erigir los edificios, sino también el mantenimiento. Había que estar dando 3 comidas, vestidos, educación, un montón de cosas, ¿verdad? Eso es un gasto grandísimo. Pero George Muller, él solo oraba con fe. Porque no solo era para salvar a los huérfanos, él quería que hubiera ese testimonio vivo para todos los creyentes, de que solo orando a través de la fe, cuando estamos orando para que el plan de Dios se cumpla, que el reino de Dios se establezca, Él da respuesta. No hace falta hacer humanismo, intentar humanamente las cosas. Él dejó ese testimonio vivo, que solo orando a través de la fe, Dios obró grandemente. Por eso, si estamos orando 24 horas, vamos a ver la respuesta de las dificultades, pero también vamos a poder dar la respuesta. ¿Y qué vendrá? Vendrá también la oración de 25 horas. La oración de 25 horas. La fuente de bronce era para poner el agua y para poder limpiarse la mano y los pies. De esa manera, quitar toda la suciedad. Eso significa quitar todos los desastres, las maldiciones que están atacándonos. ¿Cómo se hace eso? Cuando oramos 24 horas, ahí se levanta el poder de las 25 horas. El reino de Dios se establece, un poder que trasciende lo físico, lo humano. 25 horas, ¿verdad? Eso no existe. Es algo que trasciende la lógica humana, es el poder de Dios. Por eso, si estamos orando continuamente, vamos a tener esas respuestas. Se va a levantar el poder de las 25 horas, se va a establecer el reino de Dios. Muchos matrimonios están sufriendo
Eso es la obra de Satanás. Hay mujeres que son creyentes, pero sus esposos son no creyentes. Entonces, ¿quién está controlando a sus esposos? Satanás. ¿Quién está obrando a través de ellos? Los demonios. Entonces, la palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre en Efesios 6, sino contra principados, potestades y gobernadores de las regiones celestes. Pero ya Cristo ha vencido a Satanás y somos hijos de Dios, tenemos esa identidad y autoridad. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesucristo, la oscuridad huye. Los demonios son quebrantados, el reino de Dios se establece. El pastor Rius siempre cuenta de una mujer hace muchos años que era muy cristiana, muy creyente, pero como era hace muchos años, en esa época arreglaban los matrimonios. Es decir, que entre los padres decidían con quién se iban a casar sus hijos. Entonces ella era muy creyente, pero le hicieron casarse con un hombre que era muy budista, de una familia muy tradicionalmente budista. Ella tuvo que aceptar porque en ese tiempo era así. Cuando llegó a esa casa, porque cuando se casaba ella iba a vivir a casa de su marido que vivía con sus padres y era la que estaba ahí ayudando a todos, tenía que respetar muchísimo a los padres del esposo y a su esposo. Entonces ella no le dejaban ir a la iglesia y ella se sentía muy mal porque ella amaba a Dios con todo su corazón. Por eso ya un día no podía más y el domingo se fue a la iglesia. Cuando regresó, su suegro estaba tan enfadado que le pegó. Y el hijo que estaba en medio, porque él respeta mucho a sus padres, pero también su mujer, qué vergüenza, ha traído un problema a mi mujer, a mi familia, ¿qué hago? No sabía qué hacer, se emborrachó y cuando estaba bebido, pues ya tomó un cuchillo y querían matar a su mujer y matarse él. O sea, una situación límite. Pero esa esposa, que era una buena creyente, ella sabía su identidad, su autoridad, y sabía el poder de Dios cuando oramos. Por eso, ¿qué hizo? Empezó a orar, tomando el pacto de que donde estamos el reino de Dios se establece. Empezó a orar en el nombre de Jesucristo. Y cada cosa que hacía, oraba. Estaba limpiando las ropas, oraba. Estaba preparando el arroz, oraba. Que a través del arroz puedan convertirse, que a través de todo lo que hagamos ellos puedan conocer que Jesús es el Cristo, quebrando todo el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Y puede parecer que no pasa nada, pero cuando estamos orando espiritualmente, Dios obra. Es como la levadura que empieza de manera silenciosa a leudar toda la masa, como dice la palabra. Y cuando llegó el horario, empezaron las respuestas. Su suegro se convirtió, su marido se convirtió, su suegra se convirtió. Hoy en día son líderes, son ancianos de una iglesia. Por eso no tenemos que ser engañados. Este mundo, es verdad, tiene muchos problemas. En nuestra familia incluso hay muchos problemas. Pero es la obra de la oscuridad. Solo Jesucristo es la respuesta. Y nosotros, como hijos de Dios, ya tenemos la respuesta. ¿Qué es lo que necesitamos? Restaurar nuestro estado espiritual. Mi estado espiritual fundamental. No cuando tengo un problema voy a orar y ya está, no. Continuamente tener ese estado espiritual para que los problemas no me vengan. Es distinto, ¿verdad? No es cuando tengo un problema, entonces sí que me acuerdo de orar. Y luego ya dejo de orar hasta que venga otro problema. Eso no es un sufrimiento, sino tener ese estado espiritual para que los problemas no tengan que venir. Para tener esa fuerza para ayudar a otros. Por eso Dios nos da el templo, el tabernáculo. Y en la palabra dice que ya hay que poner en práctica, hay que empezar a disfrutar de esta oración para restaurar nuestro estado espiritual. ¿Y qué viene? Viene la oración del futuro, donde vamos a ver el futuro, la dirección de Dios. Dios nos lo va a mostrar. Y ellos, el futuro era la conquista de la tierra de Canaán, porque allí iba a venir el Mesías. En este tiempo nuestro futuro es la evangelización del mundo, Mateo 24:14.
porque vendrá Cristo en su segunda venida. Por eso, orando constantemente, Dios incluso nos va a dar la dirección para el futuro. No solo eso, también la oración del testigo. Y con ese estado espiritual vamos a ver lo que es absolutamente imposible. Pero con ese poder de Dios vamos a ver cómo Dios lo convierte en absolutamente posible. Y era absolutamente imposible que David pudiera vencer a Goliat. Imposible. Humanamente no había manera de que ese joven pudiera vencer a ese guerrero de 3 metros curtido y armado. Era imposible humanamente. Pero David tenía ese poder de la oración. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, tomando el pacto, orando con ese estado espiritual, David sabía que Goliat ya estaba vencido. Lo sabía de antemano, antes de presentarse delante de él, porque Dios ya le había dicho que lo iba a levantar como rey. Si Dios dijo que lo iba a levantar como rey, ¿cómo lo iba a matar ese gigante? David lo sabía por adelantado, porque él disfrutaba de la oración, tenía ese estado espiritual donde podía estar teniendo esa fuerza, esa seguridad, donde podía estar dando la respuesta a los demás. Por eso, tomando ese pacto, vemos que eso que era absolutamente imposible, a través del nombre de Jesucristo se convirtió en absolutamente posible. Y esas son las respuestas que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso, esta palabra de hoy es muy importante. ¿Qué nos dice la palabra de hoy? Muy fácil. Que ya Cristo ha consumado todo. Somos hijos de Dios. Ahora lo único que tenemos que hacer es orar, disfrutar la oración. ¿Para qué? Para tener ese estado espiritual fundamental, donde podamos estar dando la respuesta a los demás. Para poder ser testigos, para poder salvar a todas las personas, principalmente los que están a nuestro alrededor, que están atrapados en adicciones, en problemas, gente que está sufriendo gravemente. Usted y yo, por gracia de Dios, somos la iglesia de Dios vivo. Tenemos esa responsabilidad. Pero es a través de Cristo que ya ha consumado todo. Por eso, que en esta semana estemos restaurando a través de nuestro templo, tabernáculo, nuestro altar, que estemos poniendo en práctica, que empecemos a orar, que empecemos a disfrutar la oración, ser el tiempo más feliz, tomando la palabra, orando. Ahí vamos a ver cómo las obras de Dios se están estableciendo. Habrá que esperar. Y en el horario de Dios, el reino de Dios se establecerá. Se levantarán las obras del Espíritu Santo. Seremos levantados como testigos. Por eso, la oscuridad, ¿con qué se va? Con la luz. La oscuridad, uno no entra a un cuarto oscuro y empieza a gritar, vete oscuridad, ¿verdad? No, solo tiene que prender la luz. Con un poquito de luz ya la oscuridad se va automáticamente. Y nosotros, por gracia de Dios, somos luz del mundo. Ya Cristo está en nuestros corazones. Sin darnos cuenta, aunque no seamos conscientes, esa luz está alumbrando a través nuestro. Por eso lo más importante es que a través de esta palabra estemos viendo la realidad. La gente está en oscuridad. Y la única manera de salir de esa oscuridad es la luz. Nosotros, por gracia de Dios, somos la luz del mundo. Pero para tener la fuerza de poder ayudarles a salir de la oscuridad, tenemos que estar disfrutando de la oración, gozando de la oración. Les bendigo que puedan restaurar la oración en esta semana, fuertemente, disfrutando, desafiando, con esa fuerza espiritual, que estén dando la respuesta a las personas que Dios tiene a su alrededor. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son la luz y la sal de este mundo. Dios tiene muchas personas preparadas para ser salvadas a través de su vida. Que en esta semana puedan desafiar,
Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque aunque somos débiles, a través de Jesucristo nos has dado todas las cosas. Señor, que podamos estar restaurando en esta semana la oración, a través de ese tabernáculo, Dios, que podamos restaurar nuestro estado espiritual para levantarnos como testigos y poder salvar a todas las naciones. Oramos en